solución al problema, solución que yo no comparto, porque pueden estar conectados entre sí dos cosas diferentes, pero no una cosa con sus propiedades. Es como hablar de la conexión entre el movimiento y las cosas que se mueven, no hay tal cosa. En todo caso, como ustedes saben, el problema mente-cuerpo es uno de los problemas más antiguos de la humanidad, y es un problema no solamente científico, sino también filosófico e ideológico. Es un problema que ha ocupado a muchos pensadores durante toda la historia cultural registrada, y posiblemente ha preocupado, si no ocupado, a muchos hombres y mujeres. Cuando digo hombres, por supuesto, incluyo a las mujeres también, muy especialmente a las chicas. Ha ocupado al género humano durante milenios, o quizá más. Y eso lo hace interesante y lo torna también difícil, porque si fuera un problema muy nuevo, como determinar, por ejemplo, el peso atómico de un elemento, no se encontraría uno con tantas dificultades de tipo ideológico que se oponen o obstaculizan el planteo científico del problema. Pero, naturalmente, a la vez, esas dificultades lo hacen interesante y hacen que el problema sea uno de esos que requiere del diálogo entre gentes provenientes de muchos sectores diversos de la cultura, filósofos, psicólogos, neurocientíficos, en particular neurofisiólogos, etc. Como ustedes saben, ha recibido este problema, a saber qué es la mente, ha recibido muchas respuestas hasta ahora. Yo clasifico esas respuestas de la siguiente manera. Ante todo, la clase o familia de respuestas monistas. Luego, la clase o familia de las respuestas dualistas. Según los monistas, la mente y el cuerpo no son dos sustancias diferentes. Según los dualistas, sí, son dos sustancias diferentes. Voy a clasificar o voy a dividir la clase o familia de las respuestas o soluciones o filosofías monistas de la mente en las siguientes grandes categorías. Cada una de esas categorías a su vez incluye varias filosofías diferentes. 5 por cada una. Me gusta el número 10. Ante todo, en la clase o familia de las respuestas monistas está desde luego el idealismo, según lo cual todo es mental. Voy a indicar con líneas de punto entonces lo mental. Todo es mental. Luego está el llamado monismo neutral, que en una época fue defendido por Bertrand Russell, según lo cual existe solamente una sustancia neutra, pero que tiene dos manifestaciones, materiales y mentales. Entonces, lo único que existe realmente es una sustancia neutra, que no es ni material ni mental, y que es incognoscible, se conoce solamente por sus manifestaciones. Entonces, una es manifestaciones físicas. Este monigote representa un cerebro y la mente. Luego está el llamado materialismo eliminativo o eliminatorio. Este es el monismo neutral. Según el cual hay solamente materia, hay solamente cerebros,
Y no hay propiedades propiamente o funciones mentales. No hay. No existen. Es una ilusión. Entonces, no hay mente. Luego está el materialismo reductivo o fisicalismo o fisicismo. Hay solamente cerebros y todo lo que sea mental, que sí se reconoce, pues es reductible a lo físico en el sentido de lo directo. No hay propiedades emergentes características del cerebro. El cerebro es simplemente un sistema físico o físico-químico. Y entonces el estudio de los procesos mentales podría ser hecho por los físicos y químicos. Este es el materialismo reduccionista o reductivo. Y finalmente está el materialismo emergentista, que reconoce que si bien no existe una mente separada del cerebro, el cerebro tiene, y en particular el cerebro de los vertebrados superiores, tales como nosotros, tiene propiedades que no tienen otros sistemas materiales. Por ejemplo, no está de acuerdo. Por ejemplo, la autonomía. Una característica de las neuronas y de los sistemas neuronales es que no solamente actúan bajo estímulo, sino también actúan espontáneamente. Tienen una actividad espontánea permanente. Esa es una característica. Otra característica es la inhibición lateral. Un sistema físico cualquiera, en particular un medio aparentemente continuo como sería el cerebro, una estimulación se propaga inmediatamente, propaga en particular en forma de ondas. En cambio, en el cerebro, en el tejido nervioso en general, queda restringida, queda limitada a una cierta región. Hay inmediatamente una inhibición. Es decir, en el caso de un estímulo físico, en un sistema físico, la estimulación se propaga de esta manera, se va atenuando con la distancia. En el caso de un estímulo físico en el tejido nervioso pasa algo muy diferente, muy curioso, que estudió el gran físico experimental Mach. Hay excitación en una zona muy pequeña y hay inmediatamente inhibición. Es decir, los sistemas que están funcionando, que están reaccionando al estímulo exterior, quedan aislados, quedan perfectamente restringidos, localizados. Y una tercera propiedad muy interesante de los sistemas neuronales, de ciertos sistemas neuronales de los vertebrados superiores, es la variabilidad de la conectividad, de las conexiones entre las neuronas, o sea, la plasticidad. Estoy buscando sillas, pero no las hay. Tal vez se puedan conseguir sillas en algún aula y traerlas. Las soluciones dualistas son las siguientes. Primera, el autonomismo, que sostiene que no hay la menor relación entre el cerebro y lo mental. El autonomismo, que yo sepa, ha sido sostenido solamente por Wittgenstein en uno de sus trabajos. A veces se dice que los ocasionalistas eran autonomistas, pero no es cierto, porque los ocasionalistas ponían acá al Espíritu Santo, que se ocupaba de establecer la relación entre el cuerpo y la mente. Así que no es cierto que no estuviera relación, lo que pasa es que la relación era indirecta. Después están los paralelistas. Por ejemplo, Leibniz y modernamente Hewlings-Jackson, el gran neurólogo del siglo pasado. Según los paralelistas, aunque el cerebro y la mente son entes, sustancias separadas y que no interactúan entre sí, sin embargo marchan sincrónicamente. Entonces imaginemos acá un relojito y aquí otro. Y la armonía entre los dos, pues es una armonía preestablecida, es algo misterioso que no se puede explicar.
Después está el epifenomenalismo, o fenomenismo. Según el epifenomenismo, también se trata de dos sustancias separadas, pero el cerebro segrega la mente, de modo que no hay reacción de los procesos mentales sobre los procesos físicos. Es una one-way street. En tercer lugar está el animismo, defendido, por ejemplo, por Platón, según el cual el alma o espíritu o la mente es el piloto del cuerpo. El cuerpo no reactúa sobre el alma o cuerpo, el alma o espíritu. Y finalmente está el interaccionismo, según el cual el cerebro y la mente interactúan. La mente actúa sobre el cerebro y el cerebro actúa sobre la mente. Algunos defensores de estas posiciones son el monismo idealista, desde luego están entre muchos otros Berkeley, Fichte, Schelling, Hegel, y más modernamente Mach, William James, Whitehead, Taylor de Chardin. Entonces vamos a poner uno solo de ellos, el que me da más rabia, Hegel. El monismo neutral tiene representantes tales como Spinoza, aunque Spinoza a veces se lo ha interpretado como paralelista. De hecho, Spinoza ha criticado violentamente el paralelismo. Entonces, un representante moderno, como indiqué ya antes, es Russell, pero también el mismo William James oscilaba entre una posición y la otra. Más modernamente, Schlick, uno de los fundadores del Círculo de Viena, y su discípulo Herbert Feigl, es el último sobreviviente. Aunque Feigl siempre habla de la teoría de Identity Theory, en realidad no es identista, ni mucho menos. Simplemente sostiene que se trata de dos descripciones diferentes que tienen, dice él, el mismo designado. Y el designado es esa misteriosa sustancia neutra que es incognoscible. El materialismo eliminativo, ante todo el fundador del conductismo, Watson, pero más recientemente encontramos a Skinner, por supuesto, el comienzo y el final del behaviorismo, ¿no? Entre 1910 y 1950, algo así, 1960. El behaviorismo ya está prácticamente muerto. Skinner sigue vivo, pero el behaviorismo sigue muerto, está muerto. Están también Turing, el gran lógico matemático, está el filósofo Rorty y está Quine también. Vamos a poner a Quine. Hace poco quise saber cuál es la opinión actual de Quine sobre el asunto, entonces le escribí y me contestó que sigue siendo la de antes, o sea, es fisicista, es reduccionista, es eliminativo más bien, ¿no? Reduccionista, es decir, gente que reconoce que la mente es diferente de la materia inanimada, pero sin embargo cree que se puede explicar íntegramente lo mental en términos de entes y propiedades y procesos físicos o químicos. Está desde luego el viejo Epicuro, y más cercano a nosotros Hobbes, el gran neurofisiólogo y psicólogo Karl Lashley. Están los filósofos Smart y Feyerabend, por supuesto. Entonces vamos a poner acá filósofo serio, Hobbes, un gran científico, Lashley. En cuanto al materialismo emergentista, fue formulado, creo, por primera vez por Diderot.
Se encuentra en algunos, en la discusión entre Diderot y D'Alembert, por ejemplo. Fue sostenido bastante enfáticamente por Darwin, pero no en sus obras publicadas. Darwin no quiso arruinar la teoría de la evolución mezclándose en polémicas que pudieran molestar demasiado a los ideólogos. Entonces, eso se ve en sus cuadernos de nota, publicados hace muy pocos años, notebooks. Recién en el 74 salieron publicados y son una mina de información acerca de la manera de pensar de Darwin y su pensamiento secreto. Ahí ponía el todo, él anotaba todo lo que se le ocurría. Y ahí se declara abiertamente materialista, pero reconociendo las especificidades, las propiedades emergentes de la mente. Y como se sabe, Darwin fue el iniciador, el fundador de la psicología comparada de la psicología evolucionista, fue el primero en tratar de estudiar los procesos psíquicos en animales superiores, en particular en monos antropoides. Más cerca nuestro está el gran psicólogo animal Schnerler y después, por supuesto, los psicólogos principales de mi universidad, en particular el viejo Hepp, fundador de la Escuela McGill de Psicología Fisiológica, y mi amigo Bindra. En cuanto a los autonomistas, como dije, están Wittgenstein, paralelistas Leibniz, Hewlings-Jackson. Después, en cuanto al epifenomenismo, recuerdan ustedes los llamados materialistas vulgares del siglo pasado, Vogt, Moleschott. Hoy día, en nuestros días, Broad, quien hace del epifenomenismo la base, digamos, filosófica, de su defensa de la parapsicología. Una vez emitida la mente, puede viajar y perdurar indefinidamente. Hay una analogía con la emisión de ondas electromagnéticas, pero estas serían ondas inmateriales, de modo que no hay manera de medirlas, etc. El animismo fue sostenido por Platón, como dije antes, por San Agustín, en realidad también por Santo Tomás, por Freud, por supuesto, es un animista típico, por Popper en algunas páginas de su último libro con Eccles, pero Popper también defiende, sin darse cuenta, oscila en el mismo libro entre el animismo y el interaccionismo. E incluso el título el subtítulo del libro es una defensa o exposición o algo así del interaccionismo, de la tesis interaccionista, pero muchas veces repite la imagen del Platón, la analogía de Platón: el alma es al cuerpo lo que el piloto a la nave, como el piloto es a la nave. Entonces aquí también tenemos que ponerlo a Popper. Está, por supuesto, Eccles, Sir John Eccles, el gran neurofisiólogo. McDougall, el psicólogo de comienzos del siglo, y mucha otra gente. El materialismo debe ocupar del dualismo. Acá en esta charla no hay tiempo. Los que se interesen por una exposición y crítica del dualismo podrán ver mi libro The Mind-Body Problem, que acaba de aparecer, publicado por Pergamon. Me voy a ocupar más bien del monismo, y en particular de estas tres variedades de monismo, a saber, el materialismo eliminativo, el reduccionista y el emergentista. Creo que el eliminativo niega la evidencia de la experiencia subjetiva, o si no, la deja en manos no científicas. No tiene en cuenta ni el materialismo eliminativo ni el materialismo reductivo o reduccionista, no tiene en cuenta las especificidades del tejido nervioso, esas características tan importantes que lo hacen tan diferente del tejido muscular, por ejemplo, o de una máquina.
la espontaneidad de la actividad neuronal, la inhibición lateral y la variabilidad, en el caso de muchos sistemas neuronales, la variabilidad de la conectividad, de las conexiones interneuronales. Por lo tanto, no están al día con la ciencia, como tampoco lo está el epifenomenismo, ni el animismo, ni el interaccionismo. Cuando se postula la existencia de algo inmaterial, como sería una mente separada del cerebro, se establece entonces la existencia de algo a lo cual no se tiene acceso por las vías científicas ordinarias. Y entonces queda la psicología en manos de gente que no es científica. En manos, además, queda la psicología totalmente aislada de las ciencias y técnicas que se ocupan del sistema nervioso. La neurofisiología, la neuroquímica, la neuroendocrinología, la neurofisiología, etcétera, etcétera. Y además, por supuesto, se postula una brecha insalvable entre la psicología humana y la psicología animal, de modo que, entre otras cosas, se sostiene que no se aprendería nada estudiando, por ejemplo, a nuestros primos, los chimpancés y los gorilas. Me voy a ocupar de la llamada tesis de la identidad, que dice simplemente que lo psíquico o lo mental es una función cerebral, es una función del cerebro. Entonces, un conjunto de funciones cerebrales. Esta es una hipótesis, la que yo llamo programática. No es una hipótesis precisa, más aún no ha sido, que yo sepa, formulada en términos muy claros, y menos aún ha sido expandida en una teoría. Es decir, cuando la gente habla de la teoría de la identidad, en realidad le hace mucho favor a los que sostienen tal teoría, porque no existe la teoría. Una teoría es un sistema hipotético deductivo, es un sistema que tiene un número infinito, potencialmente por lo menos, de proposiciones, y organizado jerárquicamente. Hay suposiciones iniciales, hay consecuencias de esas suposiciones iniciales, etc. Entonces, el objetivo de esta charla es presentarles un resumen de este libro en que expongo o pretendo exponer una teoría biológica de la mente o de lo mental, una teoría entonces que desarrolle esta tesis programática según la cual lo mental es una función cerebral y es una función solamente cerebral, una función que no puede cumplir el corazón ni las piernas, etc. Esto parece, hoy día ustedes dirán, esto lo sabe todo el mundo. Bueno, sin embargo, acuérdense que Aristóteles, el gran Aristóteles, para mí el más gran filósofo de todos los tiempos, creía que el asiento del alma estaba en el hígado y el cerebro servía solamente para refrescar los jugos del cuerpo. Entonces, el descubrimiento de que se piensa con el cerebro es mucho más moderno de lo que pensamos, estamos muy habituados. Pero no crean ustedes que todos los hombres del siglo XX creen que pensamos con el cerebro. Yo me he embarcado en una polémica con McKay, es un psicólogo muy conocido, Donald McKay, británico, que se indigna porque yo me animo a decir que la gente piensa con el cerebro. No, se piensa con la mente.
no con el cerebro. Es absurdo pensar que se pinta con el cerebro. Bueno, en todo caso, la hipótesis central es entonces que pensamos, no solamente pensamos, sino que percibimos con el cerebro, y si eso es así, entonces no puede la psicología, ni tampoco la filosofía de la mente, ignorar los resultados fascinantes de la neurofisiología de los últimos 30 o 40 años. Entonces, demos por descontado que ustedes saben lo que es el sistema nervioso, y voy a aclarar solamente que entiendo por un sistema neuronal un sistema compuesto, entre otras cosas, por neuronas, por células nerviosas, y la conectividad de un sistema neuronal es el conjunto de todas sus conexiones. Es decir, se puede precisar, y aquí se hace en términos matemáticos, la conectividad, digamos, entre la neurona A y B, o de A a B, en instante t, en general es diferente de la conectividad entre B y A. Y en general es variable con el tiempo. Con el tiempo cambia. Sí, puede ser excitante, puede excitar o puede inhibir. Y si se toma, en lugar de solamente 2 neuronas, se toma todas las neuronas de un cierto sistema, los miles o millones o billones de neuronas, entonces, en otras palabras, si se toma la matriz en el instante t, la matriz íntegra, billones de filas, billones de columnas, bueno, se tiene una representación de la actividad, en particular la actividad sináptica de ese sistema. Bueno, llamo ahora plástico a un sistema neuronal cuya conectividad varía en el curso del tiempo. Entonces, sistema neuronal plástico de conectividad variable en el curso del tiempo. Y a los sistemas neuronales plásticos, por brevedad, los llamo psicones. El postulado primero es que todos los animales dotados del sistema nervioso tienen sistemas neuronales rígidos, no plásticos, programados desde el nacimiento, y algunos animales, tienen, además de esos sistemas rígidos o programados, tienen sistemas plásticos, que son los capaces de aprender, son los capaces, algunos de ellos, de pensar, etc. Otro postulado es que los sistemas neuronales que regulan o controlan el medio interior y que controlan todas las biofunciones del neonato, esos son programados, rígidos, no plásticos. Otro postulado es que todos los sistemas neuronales plásticos de un animal están conectados entre sí formando un supersistema plástico. Los distintos sistemas neuronales de las distintas regiones o áreas, como se llaman, de la corteza cerebral y posiblemente algunos sistemas subcorticales también, forman un supersistema plástico. Entonces, este subsistema está compuesto por una cantidad de subsistemas de tamaño variable. Y lo más parecería, por las investigaciones recientes de Mountcastle, que la unidad, por lo menos en el área sensorial, en particular las áreas visual y auditiva, las unidades son columnas,
columnas de neuronas. Si se hace un corte transversal de la corteza, entonces se ve la organización columnar. Y esas columnas están compuestas de unos 120 neuronas. Pero son las mini columnas. Esas mini columnas se combinan a su vez para formar columnas propiamente dichas, ya de varios miles de neuronas. Entonces, está perfectamente organizado el cerebro, lejos de ser una masa homogénea, o cuerpo homogéneo, está organizado en subsistemas. Y, al parecer, los diversos subsistemas tienen funciones bien específicas. Por ejemplo, no se habla con la región occipital o con los sistemas neuronales de la región occipital, sino de cierta región parietal, es decir, está en el área de Broca y de Wernicke, etcétera, que son órganos, si ustedes quieren, no solamente del lenguaje, sino también de parte del pensamiento. Bueno, se utiliza la noción de función específica de un sistema. Me referí ayer a ella, ahora lo voy a hacer brevemente. Toda célula del sistema nervioso, todas las células tienen funciones comunes, todas ellas sintetizan ciertas proteínas, etc. Pero nos interesa averiguar cuáles son las funciones específicas, las funciones que desempeñan ciertos sistemas neuronales y que no desempeñan otras. Por ejemplo, se sabe desde los trabajos seminales de Hubel y Wiesel de comienzos de los 60 que la percepción visual de una cosa no es obra de una neurona aislada, sino de muchas neuronas, cada una entre las cuales hay división del trabajo. Las unas detectan la inclinación, por ejemplo, de una línea, las otras detectan el color, el ancho, las otras detectan frecuencias, por ejemplo, sonoras, etc. Hay una especialización. Y las diversas... Es decir, llega un estímulo a todas estas células, pero están especializadas. Una hace una cierta cosa, otra, es decir, las respuestas son diferentes. Después confluyen a un centro sintetizador. Que es donde se hace la percepción. Aquí se hace la detección de los mensajes, si ustedes quieren, de los estímulos, y aquí se hace la percepción, la síntesis. Entonces, es muy importante la noción de función específica de un sistema. Aquello que hace el sistema de esa clase y no hace ningún otro sistema de otras clases. ¿Y qué es una función? A su vez, bueno, vimos ayer que se puede adoptando la noción de función de estado o función representativa del estado de un sistema, se puede aclarar esa noción de función específica. Entonces, voy a recordar brevemente. Supongamos que tengamos un sistema caracterizado por funciones o propiedades F1 y F2 que forman un espacio abstracto, cuyos rangos forman un espacio abstracto. Entonces, en ese espacio abstracto podremos representar el estado instantáneo de un sistema, por ejemplo en el instante t y en el punto x, etc. A medida que transcurre el tiempo varía el estado, entonces tenemos una trayectoria en el espacio de los estados, trayectoria que está contenida dentro de un cierto espacio que se llama justamente el espacio de los estados y que está determinado por las leyes del sistema. Entonces supongamos que conozcamos una cantidad de propiedades de un sistema nervioso o de un sistema neuronal plástico. Tenemos 20, 50, 100, 50.000 propiedades.
formamos un espacio entonces de 50.000 ejes. 50.000 de dimensión igual 50.000. Tal vez no hagan falta tantos, nada más que 20.000, pero en fin. Entonces, un estado de ese sistema neuronal va a estar representado por la punta de esta flechita y un proceso en el que está involucrado ese estado va a estar representado por una curva en el espacio de los estados. Ahora bien, algunos de esos procesos, de los procesos en que esté involucrado ese sistema neuronal plástico, algunos de esos procesos serán típicamente mentales, serán mentales propiamente dichos. Entonces supongamos que este es el subconjunto de los procesos mentales, de los estados mentales. Entonces, si ese sistema neuronal pasó por acá, este es un estado mental, aquí pasó a estados no mentales, volvió ahora a estados mentales y aquí se salió de la región de los estados mentales. Por ejemplo, aquí se puso a dormir y aquí se despertó nuevamente. Y algunos de esos estados mentales son estados conscientes, unos pocos. Entonces, los estados conscientes constituirían solamente un subconjunto de los estados mentales. Y más aún, los estados anormales, pues, constituirían un subconjunto de todos los estados posibles del sistema neuronal. Estados anormales conscientes, estados anormales no conscientes, etcétera, etcétera. Anormales. Y cuando los valores de ciertas funciones salen de ciertos intervalos que son los que llamamos normales. Por ejemplo, en analogía con los estados patológicos de otros órganos del cuerpo, cuando la temperatura pasa, digamos, de 105 Fahrenheit, una cosa así. Bueno, esta noción de espacio de los estados sirve para dar un esquema o un framework bastante general de esta teoría de la mente. Entonces diremos que un sistema está activo en un instante determinado si su función de estado varía en el curso del tiempo. En otras palabras, supongamos que estamos aquí instantes y aquí una de las componentes, la i-ésima componente de la función de estado. Recuerden que la función de estado tiene un número muy elevado de componentes. Cada una después les representa una propiedad intrínseca o relacional de ese sistema. Entonces, si no pasa nada, no es un estado de actividad, pero si de pronto se pone esto a cambiar, cualquiera de estos es un estado activo. Aquí entonces, este valor, tiempo t, representa un estado activo, o estado de actividad. Entonces podemos separar la función total de estado de una parte variable, constante y una parte variable. La suma de las dos. Y nos interesa la parte variable, no nos interesa. Entonces, el proceso total o función que ejecuta el órgano o el sistema neuronal en un cierto periodo t grande, la función total o el proceso de ese sistema neuronal durante el periodo tau es simplemente el conjunto de todos los estados de actividad, es decir, tales que, bueno, t es un elemento de ese intervalo de tiempo y además el cambio de t respecto del tiempo es diferente de cero. Hay actividad. Si ahora sustraemos todas las actividades que son comunes a otros sistemas parecidos, entonces obtenemos lo que se puede llamar la función específica. Y una tesis de este libro es que
las funciones mentales son funciones específicas de los sistemas neuronales plásticos. O sea, actividades mentales son funciones específicas de los sistemas neuronales plásticos, o sea, psicones, que son, como ustedes recuerdan, aquellos caracterizados por una conectividad variable. No sé aún. Vamos a suponer, esta es otra hipótesis, pero una hipótesis fundada sobre resultados de la neurofisiología. Vamos a suponer que la parte variable de la función de estado de un sistema neuronal plástico se descompone en dos partes. Una, actividad espontánea, es decir, que persiste aún en ausencia de estímulos exteriores. Y la segunda, la inducida o estimulada por estímulos exteriores. Se responde solamente a estímulos exteriores. Esta hipótesis se funda, entre otros, en los experimentos de privación sensorial de Hebb en mi universidad hace ya casi 30 años, que se somete a un sujeto a condiciones de privación de estímulos sensoriales exteriores, y el sujeto, lejos de ponerse a dormir, empieza a alucinar, se le cambian completamente, tienen estados alterados de conciencia, no lleva cuenta del tiempo, ni tiene idea de dónde sabe, y al cabo de 5 o 6 horas ya se ha convertido en otra persona. Entonces, aun cuando los estímulos desaparezcan, se hagan cero, hay una actividad permanente del sistema nervioso, permanente. Eso no, la psicología SR, la psicología estímulo-respuesta, no tiene en cuenta eso, y por eso es totalmente falsa. La psicología de estímulo-respuesta o conductista, por supuesto, ignora la existencia del sistema nervioso, y en particular esta propiedad, la espontaneidad, la actividad espontánea y constante durante toda la vida del sujeto, incluso mientras está durmiendo. Bueno, entonces, como dije antes, la tesis central de esta teoría es que todo eso experimentado como mental es idéntico a alguna actividad específica, alguna función específica de algún sistema neuronal plástico, o sea, algún psicón. Por ejemplo, el hambre, la sed, el miedo, la rabia parecen no ser estados de sistemas neuronales corticales, sino más bien subcorticales, por ejemplo, límbicos, etc. Entonces no serían, según esto, estados mentales propiamente dichos, porque ocurrirían en sistemas que no pueden aprender, en sistemas rígidos, en sistemas no plásticos. Lo que ocurre es que cuando nos damos cuenta de que tenemos hambre o sed o lo que fuera, ese estado de conciencia es un estado de un sistema neuronal que está conectado con ese otro sistema neuronal programado o rígido. En cambio, los actos voluntarios, por ejemplo, este es un acto voluntario, está controlado por un sistema plástico, presumiblemente ubicado acá, o sistemas plásticos, acá en los lóbulos frontales. Esos serían entonces, actos voluntarios serían resultados de procesos mentales propiamente dichos. Desde luego existe el intermediario del sistema motor, es decir, para hablar en forma figurada, va la orden de los sistemas de la voluntad al sistema motor, que a su vez manda la orden al músculo para que haga esto o aquello. Bueno, digo todo esto e insisto en que el enfoque conductista no puede dar cuenta de la vida mental por varios motivos. Primero, porque no le interesan los estados mentales.
nunca se propuso investigarlos, pero segundo porque ignora completamente la existencia del sistema nervioso y más aún tiene una idea errada acerca del sistema nervioso, considera el sistema nervioso como mero transmisor de estímulos externos, como mero transformador, y no es así. Lo que hacen los estímulos externos no es tanto causar la actividad del sistema nervioso como modularla, controlarla, que no es lo mismo. La actividad existe con o sin estímulo exterior. Lo que hacen los sistemas nerviosos es controlar y mantener bajo control. Por eso, por ese motivo también me parece que son básicamente falsos todos los modelos maquinistas de la mente. Es decir, los modelos según los cuales la mente no es más que una computadora complicada. Según estos modelos, la teoría de los autómatas entonces daría cuenta perfectamente de los estados mentales. Bueno, en primer lugar, la teoría de los autómatas no utiliza ninguna ley natural. Y para poder dar cuenta de procesos tan específicos como son los procesos mentales, necesitamos leyes naturales, las leyes en particular de la fisiología del sistema nervioso. Pero en segundo lugar, la teoría de los autómatas, uno de los axiomas de la teoría de los autómatas, deterministas por lo menos, es que no hay respuesta, no hay salida a menos que haya estímulo. En otras palabras, la función de cambio de estado para el par de valores, digamos, estímulo cero y un estado arbitrario, da igual a S. Si el estímulo es nulo, si no existe, entonces el sistema no cambia de estado, se queda en el estado en que estaba. Tiene que haber un estímulo diferente de cero, un estímulo propiamente dicho, para que exista un cambio de estado, del estado S al estado T, diferente. Y esto se da de patadas con el postulado, confirmado experimentalmente, de que hay actividad permanente aún en ausencia de estímulos exteriores. Bueno, hay una cantidad de consecuencias interesantes de estas hipótesis básicas. Una de ellas es que todos los animales dotados de sistemas plásticos pueden estar en estados mentales. Hasta hace poco yo creí que solamente los vertebrados superiores podían estar en estados mentales porque, al parecer, o parecía que los vertebrados inferiores y a fortiori los invertebrados tienen sistemas neuronales rígidos todos ellos, o sea, programados. No pueden, lo que hacen, lo hacen porque no tienen más remedio que hacer, ya programado genéticamente. Las investigaciones muy recientes de Lindauer me han convencido de que no es así. Lindauer es un etólogo experimental alemán que ha hecho experimentos notabilísimos con abejas, que son invertebrados, aunque muy respetables, son invertebrados. Ha hecho lo siguiente: dejó que las abejas, un cierto grupo de abejas, aprendieran dónde había una fuente de alimento, agua con azúcar. Obviamente es un conocimiento con el cual no habían nacido. Aprendieron que ahí había, entonces iban regularmente al libar, a ese lugar. Tomó un grupo de abejas ignorantes, que no sabían dónde estaban las fuentes de alimento. Les quitó lo que se llaman cuerpos fungiformes, parecidos a honguitos, a esas abejas ignorantes, y les reemplazó, les puso los cuerpos fungiformes correspondientes de las abejas sabias, de las abejas que ya sabían. Se cicatrizó eso al cabo de un par de días, y las abejas operadas, las ignorantes con cerebro sabio, fueron derechito, sin ensayo y error, derechito a las fuentes de alimento. O sea que se puede transmitir el conocimiento simplemente acarreando, injertando tejido nervioso, plástico. Habían aprendido. Piensen ustedes en las posibilidades enormes, pero déjenme salir. En todo caso, hay ya
experimentadores que están pensando en la posibilidad, por ahora es mera especulación, en la posibilidad de reemplazar tejido nervioso humano perdido, sea por degeneración, por enfermedad o por accidente, reemplazarlo por tejido nervioso fresco tomado de una persona recientemente muerta, es decir, hacer prótesis no artificiales, sino naturales, injertar tejido nervioso. De mi colega de McGill, el profesor Aguayo, un argentino, y mi tocayo Richard P. Bunge, están cultivando tejido nervioso, cosa que antes no se podía hacer, se creía que no se podía cultivar. Y una idea, por ahora especulativa, es en el futuro hacer esas prótesis. Otra consecuencia de estas hipótesis es que todas las anomalías, disfunciones, enfermedades mentales, son anomalías neuronales. Incluso las aprendidas, es decir, incluso las llamadas puramente conductuales. Esto tiene importancia para la investigación. ¿Por qué? Porque hasta ahora ha habido una dualidad profesional entre la psicología general y la psicología clínica en particular, por una parte, y la psiquiatría, y por otro lado, la neurofisiología y la neurología propiamente dicha. La neurofisiología y la neurología, la neuroquímica, la neuroendocrinología, etcétera, sí se ocupan del cerebro, pero los que se ocupaban de la psique eran solamente la psicología y la psicología clínica en particular. Bueno, al afirmarse que todo estado mental es estado del cerebro y todo estado disfuncional o todo estado anormal psicológico es un estado anormal del cerebro o de un componente del cerebro, se acaba esta dicotomía y se puede entonces hacer uso, se puede integrar, se puede sintetizar los hallazgos de las distintas ramas. Y al eliminarse esta partición, se elimina desde luego la dicotomía habitual entre las llamadas enfermedades orgánicas y las puramente conductuales. Porque cuando uno adquiere un mal hábito, de resultas del cual adquiere una neurosis, etc., eso, según esta teoría biológica, esta es una de esas neurosis, pues se trata simplemente de un tipo de conexión que se ha establecido en ciertos sistemas neuronales que puede corregirse, se puede reaprender, se puede reeducar. Y eso es lo que estamos haciendo constantemente cuando enseñamos y cuando aprendemos. Es decir, nosotros deliberadamente estamos modificando, aunque sin gran conocimiento, estamos modificando las conexiones sinápticas cuando aprendemos o cuando enseñamos. El control de la mente lo ejercemos constantemente. Todos estamos controlados y estamos controlando a los demás. Así que no hay manera de escaparse. La cuestión es controlar el cerebro o las funciones mentales del cerebro de manera útil al sujeto y a la sociedad. No controlarlos para convertir a los sujetos en asesinos. Otro corolario obvio es que las funciones mentales no son transferibles directamente de una persona a la otra, o sea, no hay parapsicología. Puesto que son funciones del cerebro, la única manera de transmitir un estado mental de un animal a otro es injertándole trozos de su cerebro. Esa es la única manera. Es un poco brutal, pero es la única práctica. Más aún, se puede definir entonces lo que se entiende por mente. La mente, digamos, de un animal ve durante un periodo tal, por ejemplo, hasta que se duerme. Se puede definir de la siguiente manera. Es la unión, la suma lógica de todos los procesos específicos en que
se ven involucrados todos los sistemas neuronales del animal durante ese periodo. Entonces, no es un subsistema del supersistema plástico. Recordemos, este era el supersistema plástico. Y estas son las funciones específicas, aquellas que caracterizan a los distintos sistemas neuronales, aquellos por los cuales se diferencian de otros sistemas neuronales. Entonces se define de esta manera la mente como un conjunto de funciones, un conjunto de actividades, un conjunto de operaciones, de procesos que tienen lugar en el sistema neuronal plástico, supersistema plástico. Puesto que la mente es un conjunto, entonces la mente no se puede deteriorar, a la mente nunca le pasa nada, a lo que le pasa es al cerebro. Y puesto que es un conjunto, no puede interactuar con nada, no puede interactuar con el cerebro en particular, ni puede interactuar con otras personas. Lo que pasa es que la persona íntegra, la persona funcionando, mentando, que piensa, siente, etcétera, interactúa con otras personas que piensan, etcétera, etcétera. Pero a través de canales físicos, por ejemplo, la palabra hablada o escrita. Más aún, las funciones mentales, sale como teorema, que las funciones mentales que ocurren en el supersistema neuronal plástico forman un sistema funcional. Es la vieja tesis de la unidad de la mente. Es una tesis muy vieja en la filosofía, pero que se puede demostrar de esta manera. ¿Por qué? Porque habíamos supuesto ya, era un postulado anterior, que el supersistema plástico es un sistema propiamente dicho, es decir, que todas sus componentes están ligadas entre sí. Y ligadas, por supuesto, por conexiones neurofisiológicas, ligadas por los neurotransmisores, ligadas por botones sinápticos, etcétera, etcétera. También se sigue que lo siguiente, todos ustedes han oído de la bisección del cerebro. Se corta el cuerpo calloso y se produce un sujeto cuyo cerebro izquierdo funciona independientemente del cerebro derecho. Por ejemplo, mientras el izquierdo quiere estudiar matemática, el derecho quiere tomar un coquito. Y entonces se producen esos conflictos, se produce un ser dialéctico, oposición, lucha de los contrarios. Pero para eso hace falta cuchillo, es un corolario. Un corolario del teorema anterior, porque cuando se corta el cuerpo calloso, se cortan o se interrumpen las comunicaciones, las relaciones entre los procesos, las funciones de un hemisferio con el otro. Entonces resulta, como un mero corolario de ese teorema, resulta que la mente de un animal ve la mente izquierda y la mente derecha durante ese periodo se unen, sí, pero para formar la mente total. Esta es la mente total, pero resulta que estas dos son disjuntos, o sea que la intersección de esos dos conjuntos de funciones, de procesos, es nula, es vacía. Entonces esto explica los resultados de los experimentos de Sperry, Gazzaniga, etcétera, sobre la bisección del cerebro. Otro teorema es que los sucesos mentales sí pueden causar sucesos no mentales. Una persona en un estado angustioso, por ejemplo, pues puede, le suben las pulsaciones, etcétera, y no hay nada de extraño en esto, porque se trata de una mera interacción entre subsistemas del mismo cuerpo. No se trata de la acción misteriosa de un alma inmaterial sobre el cuerpo, de esos efectos que los freudianos llaman psicosomáticos. No, se trata de la acción de una parte del cuerpo sobre otra. Sale como un mero teorema. Repito, los sucesos mentales pueden causar sucesos no mentales en el mismo cuerpo y recíprocamente. Bueno, les voy a ahorrar todo lo que sigue
que es bastante, porque ya es tarde, y voy a pasar solamente al problema de la conciencia, que mucha gente cree que es un problema que no puede ser abordado por la ciencia. Sí puede ser abordado, siempre que en lugar de empezar por el final se comience por el comienzo. Se obre centrípetamente del sistema nervioso para afuera. Antes, una analogía. Supónganse que tengan un cable por el cual pasa una corriente eléctrica o una corriente de lo que fuere. Ustedes pueden poner acá, por ejemplo, un voltímetro que va a medir la diferencia potencial entre estos dos puntos, acá. Y pueden entonces imaginar que la conciencia es algo parecido. Monitors un cierto proceso. Pero, claro, lo que hay que hacer es, aquí tenemos un sistema neuronal y aquí tenemos otro sistema neuronal y están conectados por tejido nervioso, por supuesto. Entonces, esto hace de monitor, o registrador de lo que está pasando acá. Es un registrador. No hay nada extraordinario en esto. Y este sistema, a su vez, una vez que no tiene conciencia de algo que está pasando, pues puede a veces controlarlo, puede interactuar los dos sistemas. Bueno, acá hay definiciones de creatividad, definiciones de conciencia de sí mismo, de libre albedrío. Por ejemplo, se dice un animal actúa con libre albedrío si solo si su acción es voluntaria, ya se ha definido antes voluntad, y segundo, es libre de elegir sus metas, o sea, no está bajo compulsión externa ni programada. Bueno, entonces voy a terminar con las siguientes observaciones. Hay dos posibilidades respecto de la investigación de lo mental. O bien suponemos que se puede investigar científicamente, o bien negamos esta posibilidad y afirmamos junto con Eccles que la mente es misteriosa, está más allá de la ciencia. El principal mérito de la teoría de la identidad psiconeural, me parece a mí, es que presupone que la mente sí puede investigarse científicamente. En cambio, el principal pecado del dualismo es que niega esta posibilidad y deja el estudio de lo mental a psicólogos de sillón. Quien enfoque el problema, un problema concerniente a un trozo de la realidad de manera científica, presupone que está tratando con algo real, con alguna cosa real y concreta, o al menos supuestamente, hipotéticamente real, dotado entonces de propiedades relacionadas entre sí por leyes. Así, por ejemplo, el físico no estudia el movimiento. Ya nos lo advirtió Aristóteles hace 2300 años. El físico estudia cosas que se mueven, no el movimiento en sí, cosas que se mueven. El químico no estudia reacciones químicas en sí, estudia las reacciones entre compuestos. El biólogo no estudia biofunciones en sí mismas, sino procesos que a la sociología tratamos con cosas en procesos de cambio, cosas que cambian legalmente. Siempre hubo una excepción, la ciencia de la mente. ¿Cuál era la cosa? Bueno, ahora sabemos cuál es la cosa. Nos lo dice la psicología fisiológica, nos lo dice la neurofisiología. Esa cosa es lo que está dentro de aquí, dentro de la cabeza. Ahí entonces se restablece de esta manera la unidad ontológica de todas las ciencias. Todas las ciencias tienen los mismos supuestos ontológicos básicos. Y ante todo la tesis general de que el mundo está constituido por cosas en procesos de cambio. Todo esto se puede explorar sistemáticamente con ayuda de este enfoque del espacio de los estados, a que me he estado refiriendo, y que no es un mero truco matemático, puesto que se emplea en todas las ciencias, absolutamente en todas las ciencias. Es interesante comprobar que, en cambio, el dualista no puede emplear este enfoque, porque el dualista
no puede decirnos cuál es el objeto que tiene tales o cuales propiedades, y el dualista además emplea nociones imprecisas. Es decir, no matematiza, no tiene modelos matemáticos, y si los tuviera tendría que tener un modelo matemático para el cerebro y otro muy distinto para la mente, el espíritu, etc. Pero los ejes serían de lo más etéreos, porque no se sabría exactamente cuáles serían las funciones matemáticas que representarían a las respectivas propiedades. Entonces, resultaría que el espacio de los estados de una misma persona estaría dividido en dos, o mejor dicho, tendría dos espacios de los estados. El espacio de los estados físicos o neurofisiológicos o lo que fuera, y después un espacio muy mal definido, el espacio de los estados mentales. Juntamos estos dos con el enfoque biológico. Entonces tiene la ventaja de la precisión que da el uso de la matemática en la ciencia. El rechazo del dualismo psiconeural no nos obliga a abrazar el materialismo eliminativo o fisicalismo, por ejemplo, el conductismo. La psicobiología sugiere no solo el monismo psiconeural, sino también el emergentismo, es decir, la tesis ontológica de que ciertos objetos, en particular los sistemas nerviosos, tienen propiedades emergentes de las que carecen sus componentes últimos, por ejemplo, atómicos o moleculares. Naturalmente que todo esto no resuelve el problema mente-cuerpo en forma definitiva. Sería horrible que lo resolviera. Es como decir, bueno, la física ya resolvió finalmente el problema de la materia. ¿Y qué hacemos? ¿Todos los físicos desocupados? No. Es de esperar que este problema, el problema mente-cuerpo, siga ocupando a la humanidad. Sería tremendo, horrible que se diera por resuelto. Esto provee un andamiaje para investigar más en detalle ese conjunto enorme de problemas conectados entre sí que llamamos el problema mente-cuerpo. Incumbe a neurocientíficos y a psicólogos fisiológicos y a filósofos también, el abordar uno a uno los problemas particulares que hemos englobado, que se vienen englobando tradicionalmente bajo la rúbrica problema mente-cuerpo. Pero hay que hacerlos como científicos con mentalidad filosófica. Naturalmente no lo van a hacer, no van a investigar, no van a enfocar este problema de manera científica si se les dice de entrada que la mente es y será siempre misteriosa. Eso es todo. De ayer, ¿verdad? Pregunta. Sí, el doctor Wilson está disponible para cualquier pregunta. Usted dice que se estudian las cosas y no las propiedades. No, se estudian cosas dotadas de propiedades, pero no cosas por una parte y propiedades por la otra. Okay. ¿Se ha podido determinar alguna función de estado del cerebro? Lo que falta justamente son modelos matemáticos. Hay varias docenas, pero no bastan con esas varias docenas. Hacen falta centenares, hacen falta miles. Si quiere puedo dar bibliografía. Hay trabajos de Cowan, hay trabajos de Glass, hay trabajos, en fin, le puedo dar bibliografía sobre eso. Sí, hay una cantidad de modelos matemáticos, pero casi todos hasta ahora se han referido a la percepción, y más aún a la percepción visual, y algunos a percepción auditiva. Ya es un comienzo. Hay un obstáculo muy grande, y es que a los psicólogos se les enseña habitualmente en la universidad una matemática inadecuada o ninguna, se les enseña estadística, porque se supone que los psicólogos
lo que tienen que hacer es juntar datos y después necesitan la estadística to process the data, como se dice, ¿no es cierto? Y de esa manera no emplean la matemática como herramienta para pensar, para construir teorías. Sin embargo, hay ya, como digo, modelos, por ejemplo, de Mansburg, modelos de Glass, modelos de Cowan, etcétera, una cantidad. Y en los modelos que yo propongo acá mismo, ¿no? Habitualmente no aparecen en revistas de psicología, aparecen más bien en revistas de, por ejemplo, de biología matemática o en revistas de cibernética, y es un poco difícil, le cuesta mucho tiempo juntar todos esos trabajos, ¿no? Pero hay comienzos, sí. Sí. Para el problema de la autorreferencia, cabría, por ejemplo, en este modelo, en este espacio semántico que usted representa, ¿hay alguna evidencia neuronal para la subreferencialidad? Bueno, es la autoconciencia, ¿no? Es decir, no es un problema semántico acá es un problema psicológico. La conciencia de sí misma, ¿no? La autoconciencia, sí. Yo propongo aquí un modelito. Parece que no está para nada de acuerdo con lo que yo estoy diciendo. Yo propongo, eso se llama animismo. Sí, conciencia de sí mismo. Ante todo, awareness, que es diferente de conciencia. Por ejemplo, se puede decir que una bacteria, si usted mete bacterias, por ejemplo, en un tubo de ensayo y con azúcar, y desde luego al cabo de un tiempo la concentración del azúcar aquí va a ser superior a la de aquí, entonces usted ve que las bacterias se van, they are aware of, no es que estén conscientes de, porque no tienen cerebro, pero detectan las diferencias de concentración, las pueden detectar. Se puede decir entonces que detectan, pero eso no quiere decir que sean conscientes. La conciencia de sí mismo, bueno, es conciencia ante todo del resto del cuerpo de uno, y después conciencia de lo que acaba de decir o de lo que está diciendo en ese momento, ¿no? Y entonces, para eso necesitamos modelos de este tipo. Hay, digamos, un sistema neuronal en que está pasando todo lo que, por ejemplo, por mi mente, o mejor dicho, por mi cerebro, todo lo que estoy diciendo en este momento. Pero además yo tengo conciencia de eso. Por ejemplo, me estoy controlando, estoy diciendo que estoy respondiendo a este señor, que no tengo que excederme de tantos minutos, estoy controlando. Acá hay un sistema de control, N', que está dando información u órdenes aquí, ¿no es cierto? Y este está pudiendo detectar algo porque viene información de aquí, pero este le manda información de vuelta, ¿no? Entonces se necesitan modelos así de 2 capas o de 3 o lo que fuere, ¿no? Para poder dar cuenta de la conciencia. Pero hasta ahora, como digo, son muy pocos los modelos que hay. Yo no he visto ninguno sobre la conciencia, porque la mayor parte de las declaraciones explícitas es de la gente que se ocupa del problema de mente cuerpo, es que la conciencia es inaccesible a la ciencia. Hay, sin embargo, una cantidad de gente, entre los cuales me acuerdo en este momento de Robert Doty, que no, o de Fernández Guardiola, el neurofisiólogo mexicano, que están investigando procesos conscientes, en particular, por ejemplo, cómo modifican las drogas los estados de conciencia, ciertas drogas, por ejemplo LSD, ¿no? O si no, simplemente vino, ¿no? Entonces hay ya investigaciones sobre eso. Lo que falta es una teoría general, falta una teoría, ¿no? Pero datos se poseen muchos. Tenemos más datos sobre nosotros, después de tantos millones de años de existencia en la Tierra, en 2 millones y pico, muchos más datos, pero están sueltos. Tenemos más datos sobre nosotros que sobre el interior de las estrellas, sobre el interior de los átomos. Lo que pasa es que no nos hemos ocupado de formular teorías, porque nos han dicho los filósofos, no, esa es cosa nuestra, no se metan con la mente, esa es propiedad de la filosofía o de la teología. Pues ahora no, ahora ya es propiedad común de todo el mundo. Cualquiera de nosotros está autorizado a tener una mente e incluso a pensar sobre la mente. Sí. La oposición estaba cada vez más fuerte. Sí. Yo había declarado el psicoanálisis como una pseudociencia. Ahora, ¿cómo queda parado el psicoanálisis en esta teoría? No figura.
Por lo menos iba a hablar, bueno, en el sentido de la teoría del inconsciente, que parece que es la parte más interesante del psicoanálisis. Bueno, no es una teoría, es una hipótesis de que hay estados inconscientes. Esa es una hipótesis muy vieja. Pero que en el caso específico, digamos, del inconsciente, como una especie de ente. De ente que subyace la conciencia y que la domina. Sí. Bueno, eso es por puro antropomorfismo. Dentro de la mente inmaterial tenemos hombrecitos también inmateriales, ¿no es cierto? El inconsciente y el superego y el ego, etcétera, etcétera. Bueno, toda esa fantasmagoría psicoanalítica, por supuesto, no tiene absolutamente nada que ver con la ciencia. Eso no quiere decir que no existan estados cerebrales inconscientes. Por supuesto que existen. Eso no es ninguna novedad. Los filósofos, por ejemplo, Hume, que se ocupó mucho de la mente, Hume hablaba del inconsciente, de lo inconsciente, pero no del inconsciente con mayúscula, como un ente que está ahí controlando, que está sugiriendo, etc. No. Lea los hermanos Karamazov, de Dostoyevsky. Muchas de las cosas que hacen esos hermanitos, las hacen inconscientemente. Y Dostoyevsky lo dice. Edward von Hartmann, 20 o 30 años antes que Freud, escribió un libro pesadísimo, que nadie leyó, pero todo el mundo conocía el título. Das Unbewusste, un libro de unas 1000 páginas. Cuando de chico yo lo miré, no diré que lo leí, en francés, era muy popular por allá por 1890. Freud sabía todo eso, por supuesto, pero no hizo una teoría del inconsciente. Freud no tiene teorías propiamente dichas, tiene hipótesis sueltas, ¿no? No, lo del inconsciente nadie lo niega, simplemente hay que investigarlo científicamente y no hay que tratarlo como un ente más o menos independiente y que nos está guiando, casi siempre guiando mal, ¿eh? Sí. ¿Cuál sería la definición que sería la creatividad? Déjeme copiarla, déjeme que me plagie a mí mismo. Precisamente un aspecto interesante de este enfoque biológico es que permite dar cuenta de la creatividad, cosa que en cambio está negada completamente en la psicología conductista. No puede haber creación porque lo único que hace el organismo es recibir información de fuera. Y la información está en el ambiente, nunca la crea el organismo. Lo que hace el organismo es transformarla, processing. Entonces se dice que el sistema nervioso no es más que un information processing device. Nunca puede crear nada. Bueno, la definición de creatividad, a ver si la encuentro, es un poco... Primero viene la definición de invención. Considérese un animal que en un momento dado tiene cierto repertorio de conducta, eso ha sido definido antes. Entonces, primero, el animal inventa la pauta de conducta tal a un tiempo dado, si solo si el animal ejecuta esa conducta por primera vez. Y si esa pauta de conducta no perteneció a su repertorio hasta ese instante. Segundo, el animal inventa el constructo, o sea, concepto, proposición, teoría, lo que fuere, en un momento dado, si y solo si el animal conoce a ese constructo por primera vez y ningún otro animal de la misma especie lo conocía hasta ese instante, etcétera. Después aparece esta definición: el animal es absolutamente creador si y solo si crea algo antes que cualquier otro animal de cualquier especie. Entonces, finalmente, utilizo eso para caracterizar al ser humano como el ser sumamente creador y también sumamente destructor. No hay otro tan destructor ni tan creador en la creación como el ser humano. No solamente somos creadores, somos destructores no solamente de cosas, sino creadores y destructores de sistemas sociales, de organizaciones sociales, a cada momento. Otra pregunta. Sí. El proceso cognitivo, como general, engendra en el hombre deseos, voliciones. El proceso cognitivo no asemejaría completamente al proceso cognitivo. No, son diferentes, pero están conectados. Están conectados. Yo puedo desear solo aquello que conozco, cuya existencia conozco o supongo que conozco. Entonces mis voliciones
están guiadas de alguna manera o presuponen algunos conocimientos. Y además, mi conocimiento va a ser enriquecido por una cantidad de actos volitivos, de actos deliberados, etcétera, etcétera. Por ejemplo, ir a averiguar qué es lo que pasa, ¿no es cierto? Pero no son distintas facultades lo que son. Pero, sin embargo, hay algo de la vieja psicología de facultades. Lo que queda es esto. Son funciones específicas de distintos sistemas neuronales. Eso es lo que quería saber. Es decir, si usted pone como explicación del proceso cognitivo, sea positivo, sea negativo, una adhesión, una Abstención o rechazo. esto lo pone usted también en el sistema neuronal. Ah, sí. Aquí, volición, aquí hay un capítulo especial sobre todo esto. Aquí está todo en la Biblia, de modo que... El que no lo encuentre en este momento no prueba nada. Momentito, memoria y propósito, a ver propósito. Ante todo, está la noción de esperar, de expectativa. Un animal espera, o prevé, o prehuele, o pregusta, según el caso. Los perros supongo que prehuelen, y nosotros prevemos, ¿no? Un animal espera un suceso futuro de cierto tipo al sentir un estímulo, externo o interno, cuando está en cierto estado. Sí, solo sí ha aprendido a parir el estímulo y el estado con un acontecimiento de ese tipo. Entonces, luego, los animales capaces de conducta anticipatoria pueden actuar intencionalmente. Un momentito, vamos a terminar. Espera que termine, entonces puedo seguir. ¿Ok? Entonces, una acción de un animal tiene un propósito, finalidad, dado sí, solo sí. El animal puede elegir el no ejecutar la acción. Puede elegir, tiene libertad de elección. Segundo, el animal ha aprendido que el ejecutar la acción acarrea un cierto suceso o aumenta la probabilidad de que suceda ese acontecimiento. Es decir, alcanzar el propósito dado. Y tercero, el animal espera la posible ocurrencia del fin o propósito al ejecutar la acción dada. Y finalmente, el animal valora la finalidad, es decir, le asigna un valor positivo. Antes de eso se ha introducido, por supuesto, la noción psicológica de valor. Y además el postulado de que todos los animales, incluso estas pequeñas bacterias, tienen un sistema de valores. Todos, por ejemplo, tienen preferencias, prefieren lo dulce a lo ácido, prefieren alimentos a obstáculos, etc., ¿no? Por supuesto que no tienen sistema nervioso, de modo que no tienen conciencia de preferencia, no pueden elegir, no pueden, etcétera, etcétera. Bueno, pero todo eso, como usted sugirió hace un instante, todas esas son funciones de sistemas neuronales, ¿no? Y funciones, desde luego, que se pueden aprender, reaprender, corregir, etcétera. ¿Sí? Si puedo volver a la awareness neuronal, me pregunto si la dimensión tau temporal cabría entre el n y el otro n, porque no me explico entonces cómo podría salvarse o evitarse la subreferencialidad. No, pero fíjese que aquí se trata ahora de un supersistema constituido por dos componentes. Entonces, componentes no, diferentes, bien diferentes. Pero en términos de tiempo. No, bien diferentes al mismo tiempo, al mismo tiempo. En un cierto intervalo de tiempo tienen estas funciones o procesos o lo que sea. Entonces, lo que tenemos que hacer ahora es considerar este sistema total. No solamente esto, ni solamente esto, sino el sistema total, las interacciones entre los dos. Tenemos que construir entonces un espacio de los estados más amplio, no solamente el de este o el de este, más amplio, que dé lugar entonces a una descripción de estas interacciones. Más preguntas, más cuestiones. Sí. Le atrevo a preguntar esa pregunta que hizo Laura, o sea, ha estado desde el principio de la conferencia un poco rechazando, o no rechazando, sino proponiendo una nueva consideración, o sea, una nueva análisis y descripción y especulación sobre la mente, rechazando así. ¿Y por qué se toca aquí y no aquí? ¿O aquí? ¡Ah! O sea que está de acuerdo conmigo. Muy bien, ok, no me voy a dar por vencido. Sí, no será la próxima. Te pregunto,
Profesor, generalmente lo he visto nadando siempre entre un mundo de signos. O sea, no ¿De qué? se ha salido de signos. No se ha salido... Bueno, es que no soy, fíjese, da la casualidad que sí, que no sé de qué otra manera me puedo comunicar con la gente, si no es por signos. Ajá. Entonces, a la tercera pregunta, porque esto todo se podría combinar para hacer una pregunta. La tercera pregunta, profesor, sería, ¿cuál sería la diferencia entre su mente con toda esta nueva información que tiene con respecto a la de Aristóteles, que usted siempre dijo... Aristóteles era más inteligente que yo, esa es la única diferencia. Pero ambos somos seres humanos, él sabía menos que yo. La información no tiene mucho que ver con la inteligencia, pero ayuda a cultivar la inteligencia. Pero él obviamente era mucho más inteligente que yo. De manera, profesor, que la información... Pero no hay dos, si usted quiere preguntarme, no creo yo que haya dos objetos macroscópicos idénticos, iguales. Todos los seres humanos son diferentes, incluso mellizos idénticos tienen alguna diferencia los unos de los otros. No, nunca son completamente idénticos, ¿no? Sí, profesor, le pregunto si el cúmulo de información realmente ayuda a moverse la mente de uno a otro. No, a veces es un gran obstáculo. Si usted no hace otra cosa que absorber información y nunca crea información nueva, si nunca se pone a asimilarla, entonces no va a hacer nada. Por eso me parece tan errado los sistemas educacionales habituales, que se considera que el alumno es un receptáculo al que hay que llenar de información, lo más lleno posible. No hay que dejarle tiempo para que piense, tiempo para que pasee, para que discuta, porque es peligroso, puede llegar a pensar por sí mismo. Imagínense, qué desastre sería. Profesor. ¿Considera que su teoría le ha podido iluminar o podrá iluminar el problema de, palabras sencillas, el nacimiento y la muerte? Esta no, pero una discusión de lo que es de la llamada esencia de la vida, que se encuentra en otro libro mío. Hay un capítulo largo dedicado a biosistemas, a la vida, ¿no? A los organismos. Y ahí se define, bueno, estado de salud, enfermedad, etcétera, vida y muerte, etcétera, el proceso de la muerte, ¿no? Ahora, usted tal vez estaba refiriéndose a esto, al problema legal. ¿Cuándo se determina si una persona está muerta? Basta que le lata el corazón o tiene que estar funcionando el cerebro, ¿no es cierto? Bueno, esa es una cuestión, está viva en ambos casos, por supuesto. La cuestión es saber si vale la pena vivir cuando no se puede tener experiencias propiamente dichas, o vida mental. Entonces, hay muchas discusiones y cada una se basa sobre una cierta filosofía de la vida, etcétera. Y como usted sabe, en muchos países se dice una persona cuyo cerebro ya no funcione, por lo menos no se dice porque todavía no se ha difundido, pero cuya parte plástica o cuyos órganos plásticos, los subsistemas plásticos ya no funcionen, no vale la pena mantenerla, porque no tiene conciencia, no tiene posibilidad de recobrarla, es irreversible, etcétera, ¿no? Entonces, por ese lado puede ser que la noción misma de plasticidad pueda ayudar, pero se trata siempre finalmente, cuando se trata de decisiones prácticas, hay que valorar, hay que hacer juicios de valor. ¿Vale la pena seguir viviendo en esas condiciones o no vale la pena seguir viviendo en esas condiciones? ¿Tenemos derecho a quitar la vida? Etcétera, etcétera, ¿no? Ya son decisiones de tipo moral. Pero es preciso, creo yo, que las decisiones de tipo moral se funden no solamente sobre un código de conducta, sino también sobre lo que conocemos, ¿no? Sí. ¿Qué papel atribuye usted a la influencia del medio ambiente sobre la Enorme. Es decir, yo creo que, como lo muestran las pocas observaciones que se tienen sobre niños ferales o sobre niños, acerca de niños criados en roperos, por ejemplo, la famosa Ginny, a quien se descubrió hace poco una niña de 7 u 8 años de edad,
que no sabía caminar, que no sabía hablar, etc., quien un padre loco había criado durante años en un closet. ¿No han visto ese caso monstruoso? Bueno, no sabía hablar y desde luego le enseñaron, costó un poco, pero le enseñaron a hablar. No creo que jamás llegue a ser una persona normal, porque hay ciertas cosas que hay que aprender muy pronto, y además los experimentos de Hubel y Wiesel mostraron hace muchos años ya que el cerebro se va organizando a medida que se van teniendo experiencias. Es decir, se autoorganiza, pero sí con ayuda de los estímulos externos. El experimento, algunos de ustedes lo habrán leído, consiste en lo siguiente: se toman gatitos recién nacidos, se les cosen los ojos, todo esto es muy cruel, se les cosen los ojos, se le abre la costura al cabo de 3 meses y se ve si pueden ver. ¿Qué pueden ver? Pueden ver muy poco, no pueden distinguir líneas de una cierta inclinación, etcétera, pueden ver muy poco. No ha tenido, ya se ha fijado, digamos, ciertos circuitos neuronales, no se ha aprovechado la plasticidad inicial, etcétera, y ya no hay manera de aprenderlo, ¿no? Pero no me acuerdo su pregunta. Justamente la diferencia de... Sí. Bueno, claro. Ante todo, nunca se parte de cero en la actividad mental. Siempre necesitamos aprender. Y lo hacemos desde el momento en que damos el primer bajido. Aprendemos. Y ya se sabe muy bien que los niños criados en orfelinatos o criados por padres descuidados aprenden poco. Y después es muy difícil que aprendan, que catch up. Entonces, no solamente al no aprender, no se desarrollan, su sistema nervioso no se desarrolla bien, no madura normalmente, aprenden poco y no suelen ser creadores, ni mucho menos. La educación puede contribuir o bien a fomentar la creatividad o bien a pararla. El famoso astrónomo Hermann Bondi, inglés, dijo: los niños, como sabemos, son naturalmente curiosos, y la escuela es un sistema destinado a apagar la curiosidad de los niños. Aquellos que sobreviven se llaman científicos. Esto es un poco injusto para con algunos maestros, muchos maestros que se dan cuenta de eso y tratan no de amaestrar, sino de educar. Y la mejor manera de educar, o una manera de educar, no es solamente impartiendo información, sino estimulando la creatividad, dejando que cada individuo se desarrolle por donde mejor pueda, siempre que no lesione al prójimo, ¿no? Hay que también educar la socialidad. La socialidad no es para nada, como usted sabe, innata. Se adquiere habitualmente a golpes, no aprendiendo, no leyendo libros de ética, sino a golpes, ¿no? Ahora, si hay técnicas especiales para fomentar la creatividad, no, pero yo creo que hay algunas recetitas. Por ejemplo, no beber, no fumar, vivir al aire libre bastante, no estar todo el tiempo estudiando, no hay peor cosa que eso, salir a dar una vuelta, cambiar de problemas cuando uno se empantana en un problema y no lo puede resolver, no insistir porque ya uno está andando como, digamos, como un disco rayado, pasar a otro problema y eventualmente volver al otro. Posiblemente va a resolver el problema mientras está caminando o mientras está incluso, no digo durmiendo, porque casi todas las soluciones que se le ocurren a uno cuando duerme, cuando uno se despierta se da cuenta que son disparatadas. Pero de todas maneras, variar de problemas. Hay algunas recetitas. Desgraciadamente, el fenómeno de la creatividad no se ha estudiado todavía muy sistemáticamente y se ha limitado al estudio de las maneras en que los sujetos utilizan en forma novedosa cosas que ya existen. Pero el estudio de la creatividad es, a mi modo de ver, simplemente el estudio o una faceta del estudio de la manera en que la gente resuelve problemas y de la manera en que la gente encuentra problemas. El énfasis siempre en la filosofía como en la psicología ha sido sobre la solución de problemas. El gran genio se encuentra en buscar problemas, en encontrar problemas solubles con las técnicas o con los medios adecuados. Es tan importante encontrar un buen problema como resolver un buen problema, ¿no? Pero el problema de la creatividad no se podía ni siquiera plantear
mientras la gente negara que hubiera creatividad. Mientras dijera, no, lo único que se puede hacer, como decía Hume, como dice William James, es combinar de manera más o menos novedosa elementos preexistentes, pero cosas nuevas no. Sí, profesor. Einstein y Russell fumaban. Sí. Einstein y Russell fumaban, tiene usted toda la razón. ¿Qué podríamos haber esperado de ellos si no hubieran fumado? Se puede hacer el experimento con cloning, con la clonación. Se tienen 2 Einstein, 2 Russell. O sea, a uno se le hace fumar, se le permite fumar, y a otros no. Y al cabo de 92 años se ve. Einstein no podía haber hecho más, ¿no? No, claro que no, por supuesto. Pero no todos somos Einstein. Entonces los que no somos tendríamos que cuidarnos. Sí. Quería preguntar, este modo de tratar la relación mente y cuerpo que usted no hay tal cosa, no hay tal relación. El problema o la relación no en el sentido de conexión de dos sustancias diferentes, ¿no? Sino relación en el sentido de relación sistemática, digamos, de relación de sistema. No, es que no son dos sistemas diferentes tampoco. Sí, es lo mismo que hablar de la conexión entre cuerpo y movimiento, o entre cosa y movimiento, ¿no? Sí, bueno, no importa, no importa. Me parece que siga, porque eso se deduce, ¿no? Que habría un sistema, pero hay subsistemas, ¿no? Y entonces podríamos hablar de la mente como un sistema, el subsistema, en el sentido de que tiene unas propiedades que lo diferencian de otros subsistemas celulares. Sí, pero es un sistema funcional, es decir, es un sistema de procesos, un sistema de funciones específicas, de ¿no? todos modos, a lo que voy es, ¿qué luz podría arrojar este modo de plantear el asunto sobre el problema tradicional ético de la libertad y la antinomia, ¿no? De que el hombre pertenece desde el punto de vista práctico al reino de la libertad, desde el punto de vista natural al reino de la necesidad? O sea, desde esta perspectiva, ¿cómo se podría interpretar la libertad? Porque me parece que esto abre una posibilidad de salvar la libertad frente al determinismo mecanicista, pero en una dirección completamente diferente, ¿no? Sí, usted tiene razón. Déjeme leerle la definición de libre albedrío que tengo acá. Porque justamente el libre albedrío, la libertad de decisión, etcétera, de elección, fue negada siempre por esas corrientes que usted llamó mecanicistas, por el materialismo casi siempre. Mi colega Hepp, usted puede ver ahí, tiene algún artículo en el que se refiere tangencialmente al libre albedrío, él lo reconoce perfectamente, lo reconoce. El materialismo emergentista da lugar a eso. Déjeme leerle la definición de libre albedrío. Un animal actúa con libre albedrío, sí, solo sí. Su acción es voluntaria, antes habíamos definido la acción voluntaria, y es libre de elegir sus metas. O sea, no está bajo compulsión externa ni programada, ¿no? Pero todo esto hay que, por supuesto, hay que elaborarlo, hay que desarrollarlo mucho, que habría que hacer ahora. Si suponemos que realmente, creo que tenemos que suponer que el libre albedrío es posible, que es real, que sí, que podemos tomar voluntariamente decisiones, podemos hacer elecciones libremente, pues lo que tenemos que hacer es toda una teoría de libre albedrío, no simplemente una definición, no basta una definición, ¿no? El problema, sin embargo, que yo veo en este planteamiento es que, aunque es cierto que no podemos reducir entonces o no podemos explicar el por qué un sujeto toma tal o cual decisión en base a estímulos exteriores, y por lo tanto en ese sentido habría que rechazar la tesis determinista de que las acciones del sujeto son productos del medio exterior. ¿Seguro? Sin embargo, las acciones del sujeto sí, por supuesto, tendrían que contar con el medio exterior que se ejerce en el vacío, pero más que eso, entonces, sería posible explicar las acciones del sujeto en base a ese sistema particular
¿dónde ubicaríamos la libertad o la capacidad para tomar decisiones libres? Y en este sentido no estaríamos pasando a otro tipo de determinismo, no ya el determinismo del medio exterior, sino el determinismo mismo del sistema ese nervioso. Es un determinismo más rico que no es el determinismo causal, es un determinismo que hace lugar a la autodeterminación, que es tan evidente en el sistema nervioso, esa actividad espontánea y permanente. Justamente la psicología fisiológica nos muestra, la neurofisiología, cosa que ya había sospechado Ramón y Cajal, porque si el sistema nervioso estuviera conformado como lo creen o lo creían los conductistas, tendrían que ser todas las vías nerviosas tendrían que ser de este tipo, pero no, las hay así también, hay circuitos cerrados, etcétera, ¿no? Entonces, me distraje. Sí, lo del determinismo. Determinismo en sentido amplio, es decir, que incluya leyes probabilistas, que incluya la espontaneidad, etcétera, pero siempre espontaneidad legal. El determinismo entendido en la forma en que yo lo entiendo en mi libro, La causalidad, no me acuerdo qué año salió la traducción española, el original inglés salió en 59, es decir, que incluye entonces solamente dos principios, el principio de la legalidad y el principio de que nada sale de la nada ni va a acabar en la nada, principio del viejo Epicuro. Entonces, el determinismo en sentido muy amplio, por ejemplo, me parecía a mí un error decir que la mecánica cuántica es determinista en este sentido amplio, si es cierto que es indeterminista en el sentido estrecho, en el sentido de que las leyes básicas de la mecánica cuántica son leyes probabilistas y no leyes causales, ¿no? Bueno, en fin. Una última pregunta por 2 pesos. O por 64, sí. Estaba pensando sobre la base de la persistencia de ciertos síndromes, ¿verdad?, en la patología mental. No se podría inferir, siendo fieles a la línea de pensamiento que usted ha seguido, que hay subconjuntos de funciones plásticas determinadas, es decir, con ciertas estructuras fijas, entonces no cae la vida mental una vez la modulación y la interacción con la realidad externa deja de funcionar. Sí, hay un postulado aquí que dice precisamente que hay una tendencia de las funciones de sistemas plásticos, digamos, a hacerse rígidas, a automatizarse. Por ejemplo, aprendemos a manejar. Al principio tenemos que ser conscientes de que cada uno de los movimientos que hacemos al cabo de un tiempo lo hacemos sin pensar, ¿no es cierto? Entonces, eso existe tanto para las actividades constructivas como para las otras, las destructivas, ¿no es cierto? Aprendemos a comportarnos mal, a comportarnos en forma autodestructiva o destructiva a los demás. Eso se aprende, todo eso es aprendido. Y en principio, lo que se aprende puede desaprenderse, sea mediante la terapia de la conducta, en las cosas más, en casos elementales como las fobias, sea una terapia de drogas que habrá que ir modificando, ¿no es cierto?, concentraciones de neurotransmisores, etc. Precisamente para mí ahí es que irrumpe, por decirlo así, aunque parezca un desentrano metafísico, el enigma. Es decir, por ejemplo, ¿por qué ciertos síndromes desaparecen? O sea, entre comillas, al paso de una corriente de cierta intensidad, ¿verdad?, como la depresión. Sin embargo, el problema no queda ni tan siquiera rozado cuando se trata de una neurosis, por ejemplo, de ansiedad. ¿Qué presupone eso? Pregúntele a quien puede responderle. Solamente porque los psiquiatras también, que pretenden elegir su conocimiento sobre una base puramente fisiológica, tienen su desentreno metafísico, igual que los psicoanalistas. No, yo estoy de acuerdo. Es muy lamentable esa división, esa separación enorme que existe entre la psiquiatría y la neurología por un lado y la psicología clínica, y por el otro lado, digamos, la psicología, y hay que terminar con eso. Bueno, hay una ventaja económica, una cierta selección, una ventaja funcional.
Sí, eso es cierto, pero no sabemos cómo funciona, cuál es el mecanismo. Es lo mismo que tirar un reloj, es un reloj que no funciona y después se oye tac tac. En algunos casos hace tac tac y en otros casos se queda mudo, ¿no? La historia de la lobotomía es muy ilustrativa, ¿no es cierto? Las cosas de Moniz al principio parecían tan revolucionarias, incluso le dieron el premio Nobel. Y fue una irresponsabilidad darle el premio Nobel. Bueno, pero justamente sabemos muy poco, y creo que sabemos muy poco porque ha habido primero siempre ese temor supersticioso a las enfermedades mentales, porque parecían castigo divino o que parecía posesión diabólica o lo que fuere. Entonces no se podía hacer nada, y en efecto los médicos antiguos no podían hacer nada. Ahora podemos hacer un poquitito más, pero con la libertad enorme que han tenido los médicos hasta hace poco, han usado métodos heroicos sin antes ensayarlos en cobayos, por ejemplo. Ahora sí se puede producir neurosis experimental, bueno, hace ya tiempo, en ratones, etcétera. Y a veces las extrapolaciones a los seres humanos funcionan. Pero se trata de integrar, a mi modo de ver, de integrar las distintas disciplinas de lo mental. Y yo creo que el foco es, por supuesto, el problema mente-cuerpo, si usted quiere, la filosofía. Está la neurofisiología, está la psicología individual, está la psicología social, está después todas las técnicas, están la neurología propiamente dicha y la psiquiatría, etcétera, que son técnicas, estas son ciencias básicas, ¿no? Y todas rondan en torno a la filosofía. Al querer ignorarse el núcleo filosófico de todo este dominio, al querer ignorarse el peso enorme que ha tenido el dualismo mente-cuerpo, pues se produce esta fragmentación espantosa y la gente no se anima a enfocar el problema mente-cuerpo de manera unitaria, ideológica, ¿no? Bueno. Usted dejaría la puerta abierta a todos, sí. Para que a través de la palabra pudiesen, por decirlo así, enderezarse disfunciones estructurales neuronales. Sí, lo hacemos a cada momento, cuando enseñamos, cuando ordenamos, cuando aprendemos. Lo que ocurre es que la psicoterapia puramente verbal no ha dado resultado, no hay ninguna estadística que pruebe que dé resultado, y hay métodos mucho más radicales, pero por supuesto que una buena palabra o una mala palabra tienen efecto, porque tienen efecto directo en el sistema nervioso. No hay nada misterioso en eso, que no se conozcan los detalles, de acuerdo, pero es un estímulo físico y que inmediatamente es interpretado, es percibido, no solamente detectado, es percibido, y se reacciona ante eso de acuerdo con la experiencia, con los conocimientos, con las actitudes, etc. Bueno, vamos a dejar la puerta abierta, como usted sugirió.